¿Y a qué hora hace la predica del martes? De 8 a 9. Por reloj, de 8 a 9. De 8 a como 50 minutos, una cosa que hasta 10 para las 9, una cosa así. No más que eso. Vamos a tener un par de alabanzas y como ha sido en los años anteriores. Ya. Vamos a continuar con el estudio de los atributos de Dios y el día de hoy vamos a cerrar el atributo de la santidad. También el día miércoles próximo es 25, así que no vamos a tener estudio ese día, pero los que quieran venir el jueves a las 7, de 7 a 8, 8 y media, vamos a hacer un resumen completo y ahí ustedes pueden hacer las preguntas que quieran relacionadas con el tema, ¿ya? Entonces las personas que a lo mejor han faltado por distintas razones, ese día nos podemos poner al día, porque después vamos a tratar el atributo del amor de Dios que nos va a llevar por lo menos un mes, ¿ya? Para entenderlo bien. Entonces, por eso no lo quise hacer ahora, porque se iba a cortar con estos dos feriados que vienen. A las 7, sí. A las 9 para ti. No, a las 7. Que tú así siempre preguntas, están fuera de lugar. Ya. Entonces, hemos revisado de los otros atributos de Dios. Recuerden que en el que más echamos harto tiempo fue en el de la soberanía, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la soberanía es la que sostiene todo lo que vemos ahora. Esa soberanía de Dios a todo nivel y de todas formas es lo que sostiene que sea todopoderoso, omnisciente, eterno y santo. Y el otro atributo que es como un pilar también es la inmutabilidad, o sea que Dios no cambia nunca. Es exactamente el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice la palabra. Y revisamos el omnipotente, omnisciente, eterno, y la semana pasada comenzamos el tema de la santidad de Dios, que es un tema amplísimo, lo hemos tratado durante todo el año en prácticamente todos los ministerios, y todavía nos queda mucho más, y probablemente vamos a llegar a la presencia del Señor y no habremos terminado. Pero el tema de la santidad tiene un énfasis súper relevante, o es el énfasis relevante que le hemos dado a partir de hace ya 3 años, por el hecho de que es realmente la obra más importante que nosotros, que se va a hacer con nosotros en esta vida. Dice que el Espíritu Santo comienza la buena obra y Él la termina. Entonces, esa buena obra es justamente este proceso de transformación. Por supuesto, el tema de la santidad de Dios significa kadosh en el hebreo y agios en griego, y significa separado, sagrado, pero etimológicamente en el hebreo más antiguo significaba algo que está completamente separado, algo que no tiene ninguna conexión. Y por supuesto se refiere a la separación que tiene Dios de su criatura caída, que somos nosotros, ¿ya? Y vimos, ¿no es cierto?, principalmente cómo era la manifestación de esta santidad en el Antiguo Testamento, que era más bien de carácter visual, a través de fenómenos que se producían, ¿no es cierto? Específicamente vimos el tema de la nube en el monte, los rayos, los relámpagos, en fin, y esa serie de manifestaciones climáticas atípicas y anormales, porque se producían solamente sobre la cima del monte, y eso, por supuesto, producía en la población, en el pueblo, terror, temblor, ¿no es cierto? Entonces era una cosa realmente espantosa, como dice la misma Biblia. Y vemos que Moisés actúa como el mediador, ¿no es cierto? El mediador, que es el único que puede subir hasta la cima a recibir la ley, y Aarón y algunos sacerdotes se quedan en la falda, y el pueblo no puede ni siquiera acercarse a la falda porque lo contrario moría. Entonces esto habla de la seriedad de la santidad de Dios, de la potencia de la santidad de Dios, y de lo que realmente significa el concepto de que Dios es santo, 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 ¿ya? Sin pecado, sin relación con el pecado y sin posibilidad alguna de tener conexión con la criatura caída. Ahí viene el propósito, ¿no es cierto?, de los mediadores. Por eso es que nos detuvimos un poquito en Moisés, ¿ya? ¿Por qué? Porque también el amor de Dios se manifiesta en que Él establece un puente de conexión con nosotros que estamos caídos. Todo el Antiguo Testamento es en base a la figura, ¿no es cierto?, del Cordero, que sería el Cordero de Dios en Jesucristo.
pero siempre operó la figura. Vale decir que lo verdadero y todo el plan se concreta en la persona de Jesucristo. El día de hoy vamos a ver la santidad en el Nuevo Testamento, que no se manifiesta con eventos climáticos, sino que se manifiesta en toda su expresión en la persona de Jesucristo. Aquí vemos nosotros y podemos tener una visión mucho, más clara de lo que es el concepto de la santidad en la persona de Jesucristo, ¿ya? Y vamos a partir con el Evangelio de Lucas en el capítulo 1, versículo 35. Ya. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ya, vamos por partes. Primera frase. Dice. Respondiendo al ángel. ¿Qué El le... Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ya, entonces tenemos el encuentro en Nazaret de el ángel Gabriel con María, ¿no es cierto? Miriam, y le dice que va a quedar embarazada y que el Espíritu Santo va a venir sobre ella. Primera cosa, el Espíritu Santo va a venir sobre ella. Dice después, la sombra del Altísimo. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ya, ¿no es cierto? Te cubrirá. La palabra cubrir ahí es una palabra griega que significa engendrar. ¿Ya? Engendrar. Entonces lo que está diciendo que el Espíritu Santo va a venir y va a engendrar en María, ¿no es cierto?, un ser humano. Entonces, el Espíritu Santo va a engendrar en María un ser humano. Por lo tanto, el santo ser que nacerá. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ya, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces aquí tenemos la declaración triple de lo que es la santidad de Jesús como Hijo de Dios. En primer lugar dice que el Espíritu Santo es quien lo va a engendrar, ¿no es cierto? Y ahora nosotros, gracias a la tecnología, podemos ver que esto científicamente, efectivamente, fue así, porque vemos que el Espíritu Santo coloca el espermio que fecunda el óvulo de María y se comienza a desarrollar la vida de Jesús aquí, ¿no es cierto? Se comienza a desarrollar la vida de Jesús aquí. Él es santo desde el vientre, por supuesto, a diferencia de nosotros. Él es santo desde el vientre porque no tiene pecado desde el vientre. ¿Y por qué no tiene pecado desde el vientre? Recuerden ustedes, los que se acuerdan o los que saben, que la sangre de la madre no circula al feto, jamás se mezcla. Por eso es que existe esta maravillosa estructura que se llama la placenta, que tiene una capa hacia la madre y una capa hacia la guagua, y la sangre de la guagua deposita aquí sus desechos y recoge aquí sus nutrientes. Recuerden también que a la cuarta semana comienza la etapa de feto, ¿no es cierto?, que significa forma. Antes de las 4 semanas se está desarrollando todo el complejo celular hasta que tiene forma, aunque es chiquitito, ¿no es cierto?, pero ya tiene sus manitas, tiene todas sus cositas. En esa etapa, digamos, el feto comienza a desarrollar su propia sangre, la médula ósea del feto comienza a desarrollar su propia sangre. Nunca jamás la sangre de la madre se combina con ella. Por lo tanto, Jesús nace de una fecundación sobrenatural, pero se desarrolla como un ser humano normal. Entonces, cuando él, y desde ahí entonces él es santo porque no tiene la mezcla de el pecado de su madre, no es traspasado a él. Recuerden que el pecado se traspasa a través de la sangre, ¿no es cierto? La vida de la carne es la sangre, ¿no es cierto? Por eso es que Jesús tuvo que derramar su sangre, ¿no es cierto? Aunque él fue molido por nuestras rebeliones, todo, pero su vida fue
el derramamiento de su sangre. Entonces, Él nace santo, vale decir, Jesús no tenía pecado ni experiencia de pecado. A diferencia de tú y yo, que nacimos, como dice la Biblia, en pecado. Mi papá era pecador, mi mamá era pecadora, por lo tanto el resultado es pecadores. ¿Ya? No hay posibilidad de que sea de otra manera. Nosotros nacemos con esa marca, ¿no es cierto?, adámica, traspasada a lo largo de los siglos por medio, ¿no es cierto?, del torrente sanguíneo. Entonces, es santo, dice, el santo ser va a ser llamado Hijo de Dios. Y este Hijo de Dios va a ser santo también porque es apartado para un propósito. ¿Y ese propósito cuál es? ¿Ya? El nuevo pacto, la redención de los que Él eligió antes de la fundación del mundo. Jesús no vino a morir y decir, ya hice mi parte, ahora les toca a ustedes, hagan la suya. No, Jesús vino a morir por los que Él ya había elegido antes de la fundación del mundo. El plan de Dios es efectivo, es eficaz y no falla. Los que me diste, ninguno se perdió, solo el hijo de perdición que estaba preparado de antemano para que se cumpliese la profecía. ¿Ya? Entonces, Él no vino a morir por la humanidad, vino a morir por los suyos que están en la humanidad. ¿Estamos? Leamos. Dime. El santo ser. ¿Cierto? Dice que lo cubrió la sombra de... ¿Usted lo cubrió la luz? Sí. Bueno, en el fondo es la traducción. Es la traducción. Porque no dice la sombra, dice que es como cuando dice que la sombra de Pedro sanaba. O sea, es como la presencia del Espíritu Santo, ¿me entiendes? Porque muchas veces dice que la sombra de Pedro sanaba, y para que la sombra de Pedro hubiese sanado tendría que haber habido sol y todas estas cosas. Entonces, puede que no haya habido, puede que no haya habido. Entonces, se traduce como sombra, pero es la presencia, ¿ya? Entonces, este niño, ¿no es cierto?, iba a ser y es el Hijo de Dios, apartado para un propósito, y ese propósito es la redención de los suyos. ¿Ya? Antes de leer Lucas 4.1, leamos Efesios 1.1 al 13. Era como la sombra del manque. ¿Quién leía esa revista? No, así que nadie leía la revista de Sombra del Manque. ¿Tú de qué le leído? ¿Solo? No. Lo leo. Ya. Ahora lo leo. 1 al 16. Ponga atención a cada uno, así, 1 al 13, perdón. Ponga atención a cada uno de estos pasajes. Léelo lo más lento posible, Lucho, sin dejarnos dormidos. Pablo, apóstol. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pausa. Entonces dice, Pablo, apóstol de Jesús, porque me impusieron las manos a esto. No, porque el Señor lo determinó apóstol. El llamado apostólico fue directo de Dios. Por eso es que no existen más apóstoles hoy día. Ya. Después dice, ¿no es cierto?, a los santos. Se está dirigiendo a los otros, a la iglesia. Santos y fieles. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Te das cuenta?
Entonces dice, nos eligió, nos conoció. Ese conocimiento, ese preconocimiento que se llama, no significa que él tenía una información tuya o mía. Él sabe todo. La palabra conocer que se usa ahí es la palabra conocer de intimidad. Él, antes de la fundación del mundo, decidió por su pura soberanía tener una relación de intimidad contigo. Es la misma palabra que se usó cuando Adán conoció a su mujer y nació, ¿no es cierto?, Caín. José no conoció a María hasta que nació Jesús, que se está refiriendo a una relación de intimidad. Esa intimidad, o sea, esa profundidad de relación es la que Dios la estableció antes de. Y cuando dice nos predestinó, significa que al Él establecer esta relación íntima con nosotros, obviamente nos tenía que limpiar antes de relacionarse con nosotros, y después nos destina ¿a dónde? La predestinación tiene que ver con el destino. Y la predestinación para nosotros es exactamente, nuestra patria celestial, el cielo, Dios, todo lo que significa la presencia del Señor, ¿ya? Por el puro efecto de su voluntad. No había nada en nosotros especial, nada mejor. No sabemos, no tenemos idea de por qué Dios me eligió a mí y no eligió a mi primo, a mi hermano, a mi abuelo. No lo sé. Nunca podría yo pensar que es porque era mejor, porque tenía algo especial. No, todo lo contrario. Por eso es que la doctrina de la elección produce todo lo contrario de la jactancia, produce humildad. Humildad y gratitud a chorro. Para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En el asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ya. Nosotros oímos, nosotros obedecimos. Nosotros oímos porque Él nos eligió desde antes. Y como éramos ovejas suyas, oímos su voz y obedecimos. La palabra oír en el griego y en el hebreo siempre implica obedecer. No es solamente escuchar. Oír implica obedecer. ¿Ya? Entonces, eso es un resumen de la elección incondicional de Dios, ¿no es cierto?, del amor incondicional de Dios, y eso es a lo que vino este santo ser, nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, Él se apartó con un propósito. ¿Cuál propósito? Redimir a los suyos. Redimir a los suyos. Ahora Lucas capítulo 4, versículo 1. Estamos viendo la santidad en el Nuevo Testamento expresada en la persona de Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ya, entonces Jesús es santo, sin pecado. ¿Podía Jesús ser tentado? Sí, correcto, ¿no es cierto? Pero en él no había pecado, es decir, que él podía llegar a pecar, pero no pecó. Pero él no tenía pecado en sí, él no tenía la experiencia del pecado, como nosotros. ¿Ya? Entonces, santo también significa apartado para el propósito. ¿Cuál era ese propósito? Redimirlo. Cuando Jesús, ahora, va a comenzar sus 3 años de ministerio público, él se bautiza, recuerdan, en el Jordán por parte de Juan, y después de eso pasa 40 días en el desierto, fue llevado por el Espíritu allá. Y dice que él estaba lleno
del Espíritu, ¿no es cierto? Lleno del Espíritu. Porque la llenura del Espíritu significa que efectivamente nosotros tenemos una comunión con Dios y por medio del conocimiento de Dios nosotros somos llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no tiene que ver con manifestaciones externas, tiene que ver con una vida transformada. Jesús no se fue a la plaza pública a mostrar la llenura del Espíritu Santo, balbuceando tonteras, hablando incoherencia o contorneándose como una cucaracha a la que le han echado recién insecticida. Nada de eso. La llenura del Espíritu le sirvió a Jesús para resistir la tentación del mismísimo Satanás, y es lo que nos usa a nosotros, a ti y a mí. La llenura del Espíritu es para prepararnos, o nos prepara para la obra del ministerio, nos prepara para nosotros poder, ¿no es cierto?, realmente ser santificados, estar en el proceso de santidad, enfrentar las pruebas, ser fiel a Dios. La llenura del Espíritu no es un acto de la emoción, es un acto del conocimiento. Por supuesto que podemos emocionarnos, pero no es la motivación central, ni es la expresión de la llenura. El Señor dice, ¿no es cierto?, que Él fue llevado al desierto, durante 40 días resistió, y el Señor Jesucristo siempre estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque su comunión era perfecta con el Padre. Jesús es santo, no tenía pecado, santo en su propósito, todo, pero Él tenía que buscar la llenura del Espíritu. Por eso que aunque terminara a las 2 de la mañana, Él se amanecía igual orando y buscando al Padre. Y no existe ninguna escena pública de Jesús sin que esté fundada en un tiempo de oración con su Padre, con nuestro Padre. Entonces, eso es llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu se produce por el conocimiento de Dios. ¿Por qué es que nosotros estamos estudiando los atributos de Dios? Porque queremos conocer cuán grande es nuestro Dios. Cuando conocemos a Dios, la relación con Dios no se horizontaliza, sino que se verticaliza más, pero no en una situación de carácter aplastante, sino que en una reverencia como no teníamos antes. No una reverencia de gesto, sino que una reverencia de una vida transformada, ¿ya? El conocimiento de Dios. Y la única manera de conocer a Dios, a través de la Biblia. No la experiencia, la Biblia. La experiencia es una situación particular. Si alguna experiencia no está amparada por la Biblia, no tiene ningún valor. Y si esa experiencia está amparada por la Biblia, no necesita ser contada, porque para eso está la Biblia. Entonces, nunca nosotros debemos buscar fuera de lo que la Escritura nos dice. La Biblia está completa, no hay nuevas revelaciones, la revelación de Dios está completa. ¿Ya? Entonces, la llenura del Espíritu, Jesús en esa relación de conocimiento pleno del Padre, por medio de la palabra. Recuerden que Jesús decía, yo no hago nada, ni digo nada que no diga mi Padre. Eso se está refiriendo a que Él hablaba la palabra de Dios. No hago nada que el Padre no me mande a hacer, es decir, una obediencia y una voluntad perfecta. Por eso es que Él estaba siempre lleno del Espíritu Santo. Pero esa llenura no venía de su condición de santo, venía de su búsqueda de la santidad. ¿Estamos? Si Jesús no se hubiese santificado, habría tenido la oportunidad de ser en alguna tentación a lo mejor tocado, por decir una cosa. Pero Él estaba siempre en comunión con el Padre, siempre en comunión con el Padre. Y por eso es que Él decía, el Padre y yo uno somos. Uno somos. Entonces, Jesús se retira, la llenura del Espíritu Santo, para comenzar su obra que terminaría con su muerte y su resurrección.
Hebreos 7, 22, 26. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ya, entonces, después de la redención, por medio de la muerte y la resurrección, el Señor Jesucristo ahora, su trabajo, por decirlo de alguna manera, es estar a la diestra del Padre y ser nuestro sumo sacerdote, que intercede por nosotros, por su pueblo, por sus hijos, por sus hijas. ¿Ya? Juan 17, no está acá, pero Juan 17, que es la oración justamente sacerdotal. Juan 17, 5, 6. Eh, 6 al 9, 17, 6 al 9. Esto es una escena de lo que hoy día está haciendo Jesús por nosotros. Bueno. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Pausa. He manifestado tu nombre a todos. A los hombres que del mundo, por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo, porque en el mundo estábamos nosotros. Pero Dios no amó a la humanidad, Dios no amó a todo el mundo. Dios amó a un grupo que Él predestinó. Entonces dice, otra vez. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Tuyos eran, tiempo pasado, no tuyos serán, tuyos eran. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste las he dado, y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Ya. Entonces, es una redención, ¿no es cierto?, limitada. El plan de Dios nunca consistió en salvar a toda la humanidad. Si el plan de Dios hubiese consistido en salvar a toda la humanidad, el plan de Dios habría sido un fracaso porque el grueso de la humanidad está en el infierno. ¿Cierto? Habría sido un fracaso si el plan de Dios era salvar a la humanidad, el plan de Dios habría fracasado porque el grueso de la humanidad está y va rumbo al infierno. ¿Éramos mejores nosotros que los que van para allá? No, por el puro efecto de su gracia, Él nos sacó. Por eso que no es motivo de jactancia, no es motivo de nada más que de gratitud y ser manso, moldeable en sus manos, porque Él es mi dueño, Él es mi Padre. ¿Ya? Él es mi sumo sacerdote, mejor que el sumo sacerdote antiguo testamentario, por supuesto. Una, porque no muere nunca. Dos, porque es sin pecado, santo, puro. Es el Hijo de Dios, o sea que Él intercede por mí. Él intercede por mí. Tú y yo, cuando fuimos salvados, fuimos, por decirlo de alguna manera, encapsulados en una situación, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo nos coloca, que nos hace santos y aceptos al Padre. Estamos sellados por el Espíritu Santo y entonces cuando el Padre ve a su Hijo en nosotros. Y eso es lo que nos hace aceptos al Padre. Y como somos aceptos al Padre, somos objeto de su amor. Ahora, los que no tienen esto y no son ovejas de Dios, si no son objetos de su amor, serán objetos de su ira. ¿Ya? Aquí es cuando la gente empieza a remecerse en sus asientos porque dice, pero ¿cómo si Dios es amor? Claro que es amor, pero a los que Él ha elegido amar.
¿Ya? Recuerda siempre, toda la humanidad, ¿cuál era el destino de toda la humanidad? En infierno, ¿no es cierto? Toda la humanidad en infierno. La intervención de Dios es para mostrar su gracia, salvando a algunos que no lo merecían. Y va a manifestar también su gloria, condenando a otros que sí se lo merecían. ¿Ya? Entonces también podemos decir que la sombra del Altísimo también nos engendra Claro. a cada uno de nosotros. Exacto, y eso está en Juan 1.1. ¿No es cierto? Juan 1.1 que dice, a los suyos vino, a los suyos lo recibieron, pero a los que lo recibieron les dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Y esto dice, y usa la misma palabra, ahí sí, son engendrados, ¿no es cierto? No son engendrados de carne y sangre, sino que del Espíritu. Entonces, efectivamente, nosotros hoy día estamos cubiertos por esa santidad y sellados con las arras de nuestra salvación, que es el Espíritu Santo. Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ya, entonces, estos son un par de pasajes para ver la santidad de Dios en el Nuevo Testamento y que por supuesto está personificada en Jesús. Y él dice ya, estando en el cielo ahora, cuando escribe o cuando manda el mensaje a sus iglesias, a las 7 iglesias de Asia Menor, él dice, así dice el santo, el verdadero, y cuando dice el que abre y nadie cierra, y cuando cierra nadie abre, está hablando de qué cosa? De su soberanía, de su soberanía. Él abre y nadie va a poder cerrar. Por eso, si tú eres una oveja de Dios, nunca jamás te vas a perder de su mano. Y lo mismo, la persona que no es una oveja de Dios, nunca jamás va a escuchar la voz de Dios. ¿Ya? Recuerde que esto no desalienta el evangelismo, lo motiva. Por eso es que es ir por todo el mundo, porque donde vamos, hasta en el último rincón de la tierra, en el recóndito lugar del mundo, hay una oveja de Dios, y si nosotros somos fieles a la voz de Dios, sus ovejas oirán su voz. ¿Ya? Entonces, la santidad de Jesús. Ahora, producto de eso, nuestra santidad, según de Timoteo 1:9. Este es un atributo de Dios que nosotros debemos también buscar, ¿no es cierto? Él dice, sed santos porque yo soy santo. Él no dice, según de Timoteo 1:9, él no dice ser omnipotente porque yo soy omnipotente, es imposible, no podemos ser. Pero sí dice sed santos porque yo soy santo. Aun cuando Jesús no tuvo la experiencia del pecado y aun cuando nosotros estamos concebidos en pecado, y tenemos una doble naturaleza espiritual y carnal a la vez, tenemos, ¿no es cierto?, el poder de Dios para sujetar nuestra carne, ¿Qué se dice según de Timoteo 1:9? ¿Ya? Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Mira, qué tremendo pasaje. Otra vez. Él nos salvó. Primero, Él nos salvó. Tú ni yo nos salvamos. No podíamos jamás. Jamás, jamás. Y no solamente no podíamos, sino que no queríamos. ¿Ya? Y llamó con llamamiento santo. Él nos salvó y Él nos llamó. ¿Cuándo nos salvó? Antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, Él sabía que tú ibas a nacer en 1900 y tanto, y que ibas a esto, todo, Él sabía todas esas cosas, y Él determinó el momento exacto en que se manifestara a ti, a mí, como nuestro Padre. ¿Ya? Ese llamamiento viene sobre una elección, hecha de antemano.
Si no hubiese sido esa elección de antemano y fuéramos nosotros los que elegimos, entonces no es su soberanía, es la mía. Y tendría que decir, yo no creo que un cristiano verdadero vaya a decir alguna, no, es que yo elegí a Dios. Yo elegí a Dios. Él nos eligió a nosotros. Yo amé a Dios. No, la Biblia dice que Él me amó primero. Y yo lo amo a Él porque Él me amó primero. Y yo escuché su voz porque Él me eligió antes de la fundación del mundo. Porque si no, me encuentro en la posición universal de que todos estamos muertos en delitos y pecados. Esa es nuestra condición y un muerto no puede hacer nada por sí mismo. Nosotros no estábamos heridos ni estábamos mal heridos. Estábamos muertos. Porque por último un herido puede algo tratar de ayudarse, pero un muerto no. Entonces Él nos llamó con llamamiento santo, llamamiento santo. Significa que nos va a aplicar este atributo a nosotros. Nos va a aplicar el atributo santo posicional primero. Cuando Él te llamó, te eligió ante la fundación del mundo, te llamó el 3 de febrero de 1988, por ejemplo, y desde ese momento, el 3 de febrero de 1988, tú pasaste de estar muerto en delitos y pecados a estar vivo. Fuiste trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable, dice la palabra. Es un traslado de posición. No es, como piensan algunos, que Jesús vino a morir por toda la humanidad y entonces el Señor hizo un puente y un camino gigantesco para que todo el que quiera meterse ahí se meta, pero lo hizo hasta la mitad. Entonces, de aquí para allá depende de ti. El Señor dijo, yo ya hice la mitad de la pega, ya pagué el precio del pecado, ahora te toca a ti ganarte la otra parte, o elegirla. No, Dios hizo un puente estrechísimo y eligió de antemano los que iban a entrar de a uno. Casi de a uno y de lado. Nosotros no elegimos a Dios. Y Él nos eligió y nos llamó con un llamamiento santo. ¿No es cierto? Nos llamó con un llamamiento santo. Es un llamado. El mundo va a escuchar cualquier voz, y se va a mover a cualquier parte, pero jamás va a escuchar este llamamiento santo. Este llamamiento santo solamente lo escuchan aquellos que han sido predestinados y elegidos ante la fundación del mundo, no por sus méritos, no por sus obras, por la pura gracia de Dios para manifestar en los tiempos venideros, dice, su gracia. Ya, continúa. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Fíjate que usa la palabra obras en términos genéricos. No nos llamó ni por nuestras malas obras, ni por nuestras buenas obras. No nos llamó por nada que hubiésemos hecho o dejado de hacer. Porque siempre la Biblia dice buenas obras, ¿no es cierto? Pero en ese caso lo dice en forma genérica. Por lo tanto, es un llamamiento santo, es un llamamiento que pertenece a su poder, a su soberanía. ¿Y lo hizo cuándo? ¿Cuándo planeó esto? Antes de los tiempos. Exacto. ¿Ya? Primera de Juan 2:20. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Ay, ¿lo veis? Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Vosotros tenéis la unción del Santo. Cuando tú fuiste apartado, fuiste también sellado y fuiste ungido. No hay que andar buscando la unción.
que la unción está en Colombia, que la unción está acá, que la unción, quiero la unción. ¿Han escuchado esas cosas así? Eso es herejía, eso es satánico, porque nosotros por derecho propio somos ungidos. Somos ungidos. Lo que tenemos que buscar es la llenura del Espíritu. Y para eso no tenemos que ir a ninguna parte. Para eso tenemos que arrodillarnos en nuestra cámara secreta con la palabra de Dios y pedir a Dios que transforme nuestra vida. Y nos llene de su Espíritu Santo para enfrentar las tentaciones, para enfrentar nuestro carácter, para que nos cambie, para que nos haga conforme al modelo que Él tiene preestablecido también desde antes de la fundación del mundo, para que sea yo. Esa es la búsqueda de la santidad. Pero la unción viene del hecho de ser su hijo. Y como derecho de hijo también dice que tengo derecho a saber todo. Todo lo que Él me ha revelado, tengo acceso a eso. Una persona del mundo, aunque lea y relea eso, nunca va a encontrar a Dios ahí, porque está muerta espiritualmente. ¿Y ese derecho lo ganamos nosotros? No, nos fue dado. Es el paquete completo. Somos santos, ¿no es cierto? Somos santificados, somos redimidos, somos santificados. Dice también que somos glorificados, o sea, para Dios ya está hablando en tiempo pasado. Han sido glorificados. Todavía nosotros no vivimos eso, pero ya está destinado. Nada es por causa de nuestras obras. ¿Tienes que tener buen testimonio tú? Claro que sí. Yo, claro que sí. ¿En qué consiste el buen testimonio? En obedecer la palabra de Dios. Y Él hace el resto. Él hace el resto. Ya, Romanos 16:15 es un pasaje que se está despidiendo el apóstol Pablo y empieza a mandar saludos y usa el término santo. Saludar a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpa y a todos los santos que están con ellos. A todos los santos que estáis con ellos. La iglesia, en el tiempo apostólico, se llamaban entre ellos santos. ¿No es cierto? Santos. Y ese era el término que se usaba habitualmente. Después se empezó a acuñar cristiano y otras cosas cuando el catolicismo romano secuestra, ¿no es cierto?, prácticamente el concepto y comienza ello a atribuirlo a quienes ellos designaban que era santo por las obras o por las cosas que supuestamente había hecho. Pero la iglesia cristiana al principio se llamaban los santos. Ustedes leen en la Biblia a los santos que están acá, los santos, los saludan, todo esto. Entonces, es porque era un término común y era un conocimiento común de lo que significaba ser santo y santidad. Hoy día, estos conceptos desde el punto de vista cultural prácticamente nos hacen ver como personas entre locas, ¿no es cierto?, y soberbias. Si tú llegas a decir que eres santo, ¿no es cierto? Le llamamos nosotros cristianos. Ahora, menos mal que no nos llamamos santos entre nosotros, porque hay tantos falsos hermanos que ya no sabe a quién uno decirle hermano hoy día. Imagínate si nos tratáramos de santo, cómo sería más pisoteado todavía el nombre del Señor Jesús. Entonces dejémoslo ahí nomás en cristiano. ¿Ya? Hoy el hermano mató a la suegra y se fue con otra mujer. Y se decimos el hermano, porque una vez vino a la iglesia y porque hizo una decisión en sus labios. No es la decisión verbal lo que determina si alguien es hijo o hija de Dios. ¿Qué es lo que es? El fruto, el fruto. Y nosotros no juzgamos a las personas, pero tenemos que tener discernimiento y no podemos llegar y decirle hermano a cualquier persona. Y eso es algo que tenemos que entender, porque en el fondo ahí es cuando le provocamos confusión a la gente. ¿Me entiendes? Entonces, sí, el hermano, mira, hizo esto allá, para acá, y no se arrepiente, yo me encontré con él, y sigue igual en la misma, y sigue igual en la misma. Deja de llamarlo hermano. Si es cristiano de verdad, el Señor lo va a pescar, lo va a charchetear, y en algún momento le va a decir también hermano. Pero puede que estés llamando hermano a alguien que ni siquiera es nacido de nuevo. Así que por eso mejor que no usemos el término nunca jamás santo. Efesios 2:19. Porque cuando nosotros somos verdaderos cristianos, tiene que haber fruto.
chiquitito, arrugadito, pequeñito, mal sabor, pero tiene que haber un fruto y tiene que ser evidente. No podéis ser el mismo, tener el mismo carácter de hace 5, 10, 15 años atrás, igual y peor muchas veces. Porque el Señor hace su obra, si es de Él. Si no hay ningún fruto en alguien que se llama cristiano, y realmente fuera cristiano, entonces volvemos al punto de que Dios es impotente, no es todopoderoso. O sea, Dios puede abrir el mar, Jesús puede detener las olas, el viento, todo, pero no me puede cambiar mi personalidad. No puede cambiar mis vicios. No puede cambiar mi lascivia. No puede cambiar mi lengua mentirosa. No puede cambiar el Dios que todo lo puede. Acabo de decir que es todopoderoso. Y no puede cambiar eso en mí. Entonces no es todopoderoso. Lo que pasa es que, vuelvo al punto, muchos no son cristianos y nosotros le llamamos hermano o hermana. Ahora, ¿luchamos contra eso nosotros? Claro que sí, pero el Espíritu Santo te da evidencia de que realmente hay cambios en tu vida. No para la gente nunca va a estar satisfecha con nosotros y cuando tenga oportunidad de decir, viste, no he cambiado nada, es una cosa absolutamente subjetiva y que no tiene que ver con la realidad de las cosas, espero, ¿no es cierto? Porque tú tienes que tener la tranquilidad de que efectivamente el Espíritu Santo te cambia. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esto es lo más maravilloso y por eso terminamos con esto. Porque dice que ya no somos extranjeros. ¿Dónde somos extranjeros? Dice en este mundo, pero en la casa de Dios ya no somos extranjeros. Sino conciudadanos de todos los santos a lo largo de la historia y, por consiguiente, miembros de la familia de Dios. Y el 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, es decir, la Biblia, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, la Biblia y el Señor Jesucristo como la piedra angular es el cimiento sobre el cual se levanta una iglesia, el pueblo de Dios, finalmente, ¿no es cierto?, el cuerpo de Cristo. ¿Estamos? Entonces, la santidad de Dios en el Nuevo Testamento se ve personificada y revelada plenamente en la persona de Jesucristo, y después esa santidad de Dios se va a ver reflejada en la obra de su Espíritu Santo, en la vida de sus redimidos, de aquellos esclavos que Él compró con su sangre, y el que comenzó la buena obra dice que la va a llevar a término. Y tú ni yo comenzamos la buena obra, la comenzó el Señor Jesucristo. ¿Ya? La comenzó Dios por medio de su Espíritu Santo. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Qué es lo que, la unción? Ya, la unción es, la verdad que todo en el Antiguo Testamento era una figura. Entonces la unción, por ejemplo, a los profetas los ungían con aceite y esto, ¿no es cierto?, que era como una representación de que esa persona iba a recibir el Espíritu Santo para profetizar, para, en fin, para lo que el Señor lo hubiese elegido. Pero ahora la unción para nosotros es algo automático porque hoy día nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces recibimos todas esas cosas por el hecho de que ya no estamos bajo la figura, sino bajo el verdadero. El puro sacerdote o sumo sacerdote podía tener, entre comillas, una relación simbólica con Dios. Y por eso es que él era ungido y las cosas que usaba también eran ungidas, todo. Pero hoy día eso no es necesario. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros la unción y tenemos una relación, ahora somos también familia de Dios. Entonces la unción es como el sello del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces cuando la gente equivocadamente dice que andan detrás de la unción, lo que están, espero, queriendo decir es la llenura del Espíritu. Porque la unción se recibe una sola vez, igual que la salvación. La unción no aumenta, no disminuye, el sello no se achica, no se agranda, el Espíritu Santo se puede contristar.
Pero estas son cosas que pertenecen al aspecto posicional. Tú cuando fuiste rescatada, ¿no es cierto? Fuiste sellada, fuiste ungida y ya fuiste glorificada. Y estamos nosotros en la fase de la santificación, que es mientras estamos en esta doble naturaleza. Pero cuando lo carnal, dice Corintios, ¿no es cierto?, sea fuera, entonces ya no vamos a tener ese peso y por lo tanto la glorificación se va a poder realizar plenamente. Pero Dios ya nos ve en esta posición. Pero la unción es posicional, ¿ya? O sea, yo fui salvado, redimido, limpiado, ungido y sellado. ¿Ya? Antes, cuando se decía el ungido de Dios, era una sola persona, que era el rey, el profeta, pero hoy día todos los que somos hijos de Dios somos ungidos. ¿Ya? ¿Estamos? Ya. ¿Algo más? Entonces, el jueves 26 a las 7 de la tarde, vamos a hacer un resumen, y yo voy a preparar algo chiquitito, pero si ustedes tienen preguntas o cualquier cosa, esa va a ser la oportunidad para que podamos tratarlo con mayor profundidad. Si tienen alguna pregunta, en lo posible, investiguen ustedes también por su parte, pongan los versículos, o sea, contextualicen la pregunta para que nosotros en una de esas ahí está la respuesta o la enriquezcamos nomás. Jueves 26. Jueves 26 a las 7. O sea que los católicos cuando buscan un santo, ¿en qué se matan? ¿Los católicos? Yo lo digo porque tengo un santo ahí enterrado en la basílica. Tiene que votarlo. ¿Qué basílica? Las enterraban ahí en la cúpula de la basílica. Ahí Ya. enterraban a los santos, antiguamente. Los santos o esa aberración satánica corresponde a una de las tantas tradiciones, quizás una de las más dañinas del catolicismo romano, que aparece alrededor de 700 después de Cristo, que es el proceso de la canonización. ¿Ya? La canonización es un proceso, ¿no es cierto?, en que se investiga antiguamente podrían pasar 50 años antes de que alguien fuera declarado santo. Ya después la cuestión se chacreó al punto de que Juan Pablo II canonizó más santos que toda la historia del catolicismo romano. Y todos estaban en Latinoamérica. Nunca habían habido santos en Latinoamérica, ahora está lleno de santos en Latinoamérica porque somos los únicos giles que todavía pescan el catolicismo romano. ¿Ya? En Europa ya esa cuestión no existe, pero en Europa están en el otro extremo, no quieren nada con Dios. ¿Ya? Entonces la canonización significaba que le hacía la investigación, por ejemplo, a Juanito Pérez, que era un cabro re bueno, nunca quebró un plato, nunca hizo nada. Toda la cuestión era extraordinaria. Y se murió, más encima, terrible, lo atropelló el tren a Juanito Pérez. Entonces le hacen la famosa animita. Esa es la parte del populacho. Después empiezan a pedirle la animita y se empiezan a producir supuestos milagros en relación a esto. Si el Vaticano lo pesca, primero si el arzobispado lo pesca, ¿no es cierto?, o el obispado lo estudia, lo pasa al arzobispado, ¿no es cierto?, se va a Roma, Roma lo investiga y efectivamente le atribuye ciertos milagros, cuestiones, la vida y la historia, y primero lo hace beato. Beato significa que este Juan Pérez puede ser venerado solamente en Chile. ¿Estamos? Solamente en Chile, como la difunta Correa y todo esto, solamente en Chile. Bueno, la difunta Correa de Argentina, es la patrona de los camioneros. ¿Estamos? Beato. Estos siguen insistiendo, pero ya no a nivel del populacho, sino que el arzobispado, porque tener santos en tu arquidiócesis es potente. Entonces esto empiezan a insistir, se abre de nuevo la investigación y le entregan otros argumentos, milagros y cuestiones, ¿no es cierto? Le creció pelo a un viejo, todo. El Vaticano lo vuelve a estudiar, ¿no es cierto? Y entonces lo transforma en candidato para santo. Y cuando lo hace santo, ya entra al panteón universal. Entonces al cura Hurtado lo pueden venerar en Asia, en donde sea, por ejemplo. Tuvo varios años de beato, varias décadas. Eso es el proceso, totalmente satánico. Y por ejemplo, cuando sale, no sé, uno que tiene el cuerpo que está como
Ya, es que eso ya son... Es como... Es que ahí tú abres otra cosa que tiene que ver, ¿no es cierto?, con las manifestaciones, y lo de los cuerpos y esas cosas son lo que se llaman las reliquias, que pueden ser restos de cuerpos de un santo, o restos de ropa de un santo, o restos de algo, un utensilio íntimo de un santo. ¿Ya? Por ejemplo, cuando se habla, el famoso, ¿ustedes conocen el dicho, es los huesos santos? Ya. ¿En qué consistía eso? El Vaticano se hizo millonario con esa cuestión porque decía tener los huesos del apóstol Pedro. Entonces los reyes y la nobleza pagaba inmensas sumas para dormir una noche al lado de los huesos de Pedro. Que obviamente eran de cualquiera menos de Pedro. Ya. Oiga, Lito, disculpa. Dime, Luchito. No digo, Juan Pablo II nombró a muchos santos. Muchos. Y ahora están viendo si él puede ser santo. Sí, O sea, él exactamente. nombró santo y ahora están viendo si él puede ser Sí. santo. Es absurdo. Sí. Década atrás eran procesos que duraban años. Después empezó, de hecho, eso generó crítica en el mismo círculo católico romano por la rapidez con que estas cosas salían. ¿Cuántos santos tenemos nosotros en Chile según el sistema católico? Los que se pegaban en el pecho antes de llegar acá. 2 nomás, pues la Teresa de los Andes y el cura Hurtado. Claro. Después viene la devoción popular. La devoción popular es una cuestión que ya es como local de la ciudad o la región. El niño Sotaquí, esas cuestiones así. ¿Ya? El Cristo de Yumbel, que lo de Yumbel nomás le hacen fiestas. Ya. ¿Y San Expedito de dónde? San Expedito era un soldado romano. Ya. Miguelito, puedes orar tú para... ¿Y a qué hora va a ser la predica del martes? De 8 a 9. Por reloj, de 8 a 9. De 8 a como 50 minutos, una cosa que hasta 10 para las 9, una cosa así. No más que eso. Vamos a tener un par de alabanzas y como ha sido en los años anteriores. Ya. Vamos a continuar con el estudio de los atributos de Dios y el día de hoy vamos a cerrar el atributo de la santidad. También el día miércoles próximo es 25, así que no vamos a tener estudio ese día, pero los que quieran venir el jueves a las 7, de 7 a 8, 8 y media, vamos a hacer un resumen completo y ahí ustedes pueden hacer las preguntas que quieran relacionadas con el tema, ¿ya? Entonces las personas que a lo mejor han faltado por distintas razones, ese día nos podemos poner al día, porque después vamos a tratar el atributo del amor de Dios que nos va a llevar por lo menos un mes, ya, para entenderlo bien. Entonces, por eso no lo quise hacer ahora, porque se iba a cortar con estos dos.
La santidad de Dios significa kadosh en el hebreo y agios en griego, y significa separado, sagrado, pero etimológicamente en el hebreo más antiguo significaba algo que está completamente separado, algo que no tiene ninguna conexión. Y por supuesto se refiere a la separación que tiene Dios de su criatura caída, que somos nosotros, ¿ya? Y vimos, ¿no es cierto?, principalmente cómo era la manifestación de esta santidad en el Antiguo Testamento, que era más bien de carácter visual, a través de fenómenos que se producían, ¿no es cierto? Específicamente vimos el tema de la nube en el monte, los rayos, los relámpagos, en fin, y esa serie de manifestaciones climáticas atípicas y anormales, porque se producían solamente sobre la cima del monte, y eso, por supuesto, producía en la población, en el pueblo, terror, temblor, ¿no es cierto? Entonces era una cosa realmente espantosa, como dice la misma Biblia. Y vemos que Moisés actúa como el mediador, ¿no es cierto? El mediador, que es el único que puede subir hasta la cima a recibir la ley, y Aarón y algunos sacerdotes se quedan en la falda, y el pueblo no puede ni siquiera acercarse a la falda porque lo contrario moría. Entonces esto habla de la seriedad de la santidad de Dios, de la potencia de la santidad de Dios, y de lo que realmente significa el concepto de que Dios es santo, 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 ¿ya? Sin pecado, sin relación con el pecado y sin posibilidad alguna de tener feriados que vienen. A las 7, sí. A las 9 para ti. No, a las 7. Que tú así siempre preguntas, están fuera de lugar. Ya. Entonces, hemos revisado de los otros atributos de Dios. Recuerden que en el que más echamos harto tiempo fue en el de la soberanía, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la soberanía es la que sostiene todo lo que vemos ahora. Esa soberanía de Dios a todo nivel y de todas formas es lo que sostiene que sea todopoderoso, omnisciente, eterno y santo. Y el otro atributo que es como un pilar también es la inmutabilidad, o sea que Dios no cambia nunca. Es exactamente el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice la palabra. Y revisamos el omnipotente, omnisciente, eterno, y la semana pasada comenzamos el tema de la santidad de Dios, que es un tema amplísimo, lo hemos tratado durante todo el año en prácticamente todos los ministerios, y todavía nos queda mucho más, y probablemente vamos a llegar a la presencia del Señor y no habremos terminado. Pero el tema de la santidad tiene un énfasis súper relevante, o es el énfasis relevante que le hemos dado a partir de hace ya 3 años, por el hecho de que es realmente la obra más importante que nosotros, que se va a hacer con nosotros en esta vida. Dice que el Espíritu Santo comienza la buena obra y Él la termina. Entonces, esa buena obra es justamente este proceso de transformación. Por supuesto, el tema de la conexión con la criatura caída. Ahí viene el propósito, ¿no es cierto?, de los mediadores. Por eso es que nos detuvimos un poquito en Moisés, ¿ya? ¿Por qué? Porque también el amor de Dios se manifiesta en que Él establece un puente de conexión con nosotros que estamos caídos. Todo el Antiguo Testamento es en base a la figura, ¿no es cierto?, del Cordero, que sería el Cordero de Dios en Jesucristo. Pero siempre operó la figura, vale decir que lo verdadero y todo el plan se concreta en la persona de Jesucristo. El día de hoy vamos a ver la santidad en el Nuevo Testamento, que no se manifiesta con eventos climáticos, sino que se manifiesta en toda su expresión en la persona de Jesucristo. Aquí vemos nosotros y podemos tener una visión mucho, más clara de lo que es el concepto de la santidad en la persona de Jesucristo, ¿ya? Y vamos a partir con el Evangelio de Lucas en el capítulo 1, versículo 35. Ya. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ya, vamos por partes. Primera frase. Dice: Respondiendo al ángel.